tan compleja es la situación en Siria? Ya revisábamos en el segmento anterior algunos datos y más o menos una cronología de los hechos de lo que ha ocurrido en estos últimos días en el país. Y llega el momento del análisis y para hacerlo nos vamos a conectar hasta México. Lo vamos a hacer con Cristian López. Él es analista de geopolítico y director del Centro de Estudios Geopolíticos EGEO. Y con él vamos a intentar entender qué está pasando realmente en Siria, al margen de las informaciones y de todo lo que se registra en los medios de comunicación internacionales. Un placer recibirte, Cristian. Gracias por aceptar la invitación. Gracias a ti, Nastacha, y ampliamente de Globovisión nuevamente por la invitación. Gracias por este tiempo. Fíjate que la situación en Siria es muy confusa, aunque se ve en la mayoría de los titulares internacionales, pues que ha caído el gobierno de Al-Assad tras 24 años. Es parte de los titulares que más se leen en la prensa internacional. Hay un fondo que es muy importante entender para poder establecer ¿cuáles son las implicaciones de la caída del gobierno de Al-Assad? Entonces aquí surge una pregunta central y es cómo es que de forma tan express y abrupta y sorpresiva cae un gobierno de 24 años que además tenía como antecedente el gobierno de su padre que estuvo al frente del país durante 30 años. ¿Cómo ocurrió todo esto? ¿Por qué fue tan rápido? ¿Y qué fuerzas de alguna manera incidieron en que finalmente se diera el fin del gobierno de Al-Assad? Bueno, como bien lo dijiste, vamos a intentar explicar por qué es un tema excesivamente complejo, porque hay un elemento fundamental que no tienen otra, tal vez lo tengan, pero no en estas dimensiones, y ese elemento se llama, y lo tengo por aquí apuntado, teología territorial. ¿Qué significa? Que aparte de los intereses geopolíticos, de los intereses energéticos, hay una interpretación teológica de los territorios. Todo el origen del conflicto, porque hay que decirle a la gente de dónde viene todo esto, viene desde tiempos bíblicos, es decir, las luchas, las disputas que hay entre árabes, entre judíos, entre cristianos, tiene sus cimientos y sus bases en las interpretaciones que se hace, algunos del Viejo Testamento, otros del Nuevo Testamento, otros del Corán, de la Torá. Entonces es complejísimo este tema, pero vamos a intentar explicarlo. La primera pregunta es, pues, ¿por qué cayó un gobierno en 12 días? Yo diría que no cayó en 12 días, sino que en estos 12 días se concluyó un conflicto que viene desde el 2011 con las primaveras árabes. Es un conflicto muy largo, es un conflicto que en aquellos tiempos seguramente no lo podemos afirmar con certeza nunca, pero decimos en México no tengo pruebas, pero tampoco dudas de que fue la primavera árabe empujada por los países occidentales. Siempre hay que decir que cuando hablamos de Occidente o países occidentales hablamos de Estados Unidos y Canadá del lado norteamericano o norteamericano, después la parte centro-occidente de Europa, algunos países del este, muy pocos, y por supuesto Israel, que no está ni en Europa ni en América, pero que es aliado fundamental de estos países. ¿Por qué? Porque a estos países les interesan mucho los recursos energéticos que hay en toda esta zona, que también es otro término que hay que ir entendiendo, toda esta zona del Oriente Próximo o el Levante. Otros también lo pueden llamar Medio Oriente, aunque ya se extiende un poquito más hacia el este ese término. Entonces, la primavera árabe del 2011 está empujada por estas potencias, es una desestabilización que ocurre en la zona. Hay un libro muy interesante que habla sobre la gran estrategia de Israel de crear ese gran Estado judío o ese gran Estado de Israel, y la estrategia fundamental para ellos es atomizar a los países de origen árabe y algunos cristianos, pero sobre todo en esta zona de origen árabe. ¿Qué significa? Que si en el sur de Turquía hay unos kurdos que por razones étnicas o razones políticas o hasta religiosas no comparten el gobierno de Erdogan, pues bueno, aprovecha Israel o los países de Occidente, estoy hablando a nivel teórico, para financiar a estos grupos y posteriormente desestabilizar esa zona. Después tenemos también las guerras y guerrillas que ha habido internamente en Siria, con grupos rebeldes también, y Israel, por supuesto, desde su zona, que también hace frontera, también la parte del Líbano tiene su propia gente. Si nos vamos un poco más arriba, en el Caspio, en el Cáucaso, también hay guerrillas de origen uzbeco, es decir, es una amalgama, es un cóctel de grupos que se unieron. Ojo, no se unieron al grupo HTS. HTS es un grupo más
de toda esta coalición de rebeldes, pero es el que llama más la atención porque está liderado por una persona que no me gusta ni decir su nombre porque es hacerle apología a un terrorista, pero es una persona que era parte fundamental de ISIS o de ISIS, que significa el Estado Islámico de Irak y de Levante, que quieren simplemente imponer un Estado Islámico, un gran califato. También fue parte de los grupos de Al-Qaeda, del Al-Nusra, y esto es grave porque estos grupos están sancionados por Estados Unidos y por Occidente por tener acciones terroristas. Es decir, ahorita se le está aplaudiendo a una persona que cortaba cabezas y que formaba parte de grupos que para lograr sus objetivos políticos causaban terror. Esa es la definición de un grupo terrorista, que causan terror por medio de ciertos actos para conseguir fines políticos, religiosos o cualquier otro tipo de fines. Entonces, esta coalición, en donde el grupo que más resalta, porque aparte Occidente le está lavando la cara, ya hasta lo entrevistó CNN, y cómo es posible que en lugar de que lo entrevisten, pues ¿por qué no lo arrestan si es un terrorista sancionado y que debe muchas vidas, él y sus grupos y sus amigos y sus socios? Entonces, ¿a qué grado de degradación hemos llegado en Occidente? Que usamos al enemigo de mi enemigo para que se vuelva mi amigo y me ayude a conseguir mis fines, independientemente de que esta persona haya participado en actos terroristas contra objetivos americanos, contra objetivos europeos. Entonces, ese es el personaje clave que está tratando de coordinar todo esto, pero, ojo, aquí es bien importante. Ganaron la guerra muchos, y ese es el principal problema de esta coalición, porque no se van a poner de acuerdo, por lo menos en el corto plazo. Ya existen en estos días que tienen de tomar el poder, ya, o sea, vámonos a lo más radical en el sentido ético, ya fueron a quemar el mausoleo del papá de Bashar al-Assad, ya están realizando ejecuciones sumarias, ya están haciendo detenciones sumarias, ya liberaron a exguerrilleros o exterroristas que tenían encarcelados en Siria. Por supuesto, también había presos políticos, hay que decirlo, porque tampoco el régimen de Bashar al-Assad pues era la Madre Teresa, pero era un régimen que era abierto a todas las religiones. Había un respeto por los cristianos, había un respeto por los vecinos. Al final, ¿cuál es el gran problema de toda esta zona y de este conflicto? Que no son más que los peones, todos los actores políticos que ves ahí, son los peones, unos de Estados Unidos, otros de Rusia, porque seguimos con la extensión de la Guerra Fría. Este conflicto no se puede desligar de Ucrania, no se puede desligar de Armenia, de Georgia, de Azerbaiyán, porque todo está bajo el mismo juego geopolítico de las potencias. Entonces, el problema es que la gente es la que termina pagando los juegos políticos de otros, y lamentablemente los sirios están en una condición terrible porque ahora están alzándole la mano como libertadores a personas que hace poquito eran los que cortaban los cuellos. Entonces esta coalición tiene un gran problema. Los kurdos en el norte de Siria, que son enemigos de Turquía, se coaligaron nada más porque querían sacar a Bashar al-Assad, se unieron o se coordinaron con fuerzas turcas que están operando desde el sur de Turquía hacia el interior de Siria. En los mapas actuales en donde están poniendo quiénes son los actores, por aquí tengo el mapa, porque este tema no se puede hablar sin un mapa en la mano, ¿eh? Sí. Sería totalmente irresponsable no tener un mapa a la mano. Hay grupos de oposición en el sur, en la frontera con Jordania y con Israel, que es una triple frontera. En los mapas dice grupos no reconocidos o no identificados, pues curiosamente es donde están los Altos del Golán, una zona militarizada por Israel y ocupada por Israel porque ese es suelo sirio, y desde hace muchos años, incluso sancionado por la ONU, los Altos del Golán están tomados ilegalmente por Israel, y de ahí parte un grupo, pero casualmente no les ponen un nombre. Luego en el sur de Siria tenemos otro grupo rebelde que no identifican muy bien, aquí me lo ponen como una distensión del Al-Tanaf, pero curiosamente en esa zona específicamente está la base militar de Estados Unidos que tienen ahí para proteger sus intereses petroleros. Entonces tenemos al norte fuerzas kurdas,
al noroeste las fuerzas turcas, del otro lado los turcos, del otro lado las zonas de distensión. Entonces esta amalgama de grupos es la que dio un golpe de estado a este presidente Bashar al-Assad, y pues tuvo que salir corriendo a Rusia, por supuesto, su gran aliado, que tampoco ya hizo mucho por defenderlo, está muy ocupado en Ucrania, y tampoco Irán hizo mucho por defenderlo porque está ocupado en su propia guerra con Israel. Aunque las guerras estén ligadas, los terrenos son distintos. Ahora, Siria tiene un ejército de 200.000 tropas, 200.000 de efectivos contra 20.000 rebeldes que lo tomaron. Claramente hay un ejército seguramente mal pagado o mal entrenado, o ya no totalmente unido al presidente al-Assad. Eso facilitó la toma en estos 12 días. Tienes razón que la toma fue en 12 días, pero hay que hacer la aclaración que es un conflicto que viene desde la primavera. Ciertamente, además, lo que genera mayor preocupación es no saber cómo será el asunto de la transición del poder, no saber cuál será la nueva naturaleza del nuevo gobierno en Siria y sobre todo en qué posición quedará o cómo quedará el tablero geopolítico con los actores que tienen tantos intereses allí. Tú ya mencionabas este mosaico que además es muy conflictivo y muy volátil, que por supuesto está inmerso dentro de todo este conflicto. Vamos a hacer una pausa, Cristian, en este análisis, en esta conversación, y al regreso vamos de fondo a qué deja la salida de al-Assad a nivel geopolítico en Siria. Estamos analizando todo este asunto tras el fin del gobierno de al-Assad y también el fin de estos 13 años de guerra civil que han marcado al pueblo sirio, pero todavía no parece que esto sea una buena noticia para los sirios. Veremos qué va pasando con el tiempo. Vamos a hacer una pausa y al regreso seguimos con este análisis.